Ahí, perfecto, las ponemos todas, si hacéis el favor. Bueno, Vale. pues ahora hay gente que no sale, ¿no? Bueno, vamos empezando, que si no se nos va comiendo el tiempo. Vamos a ir solucionando los problemas. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y bienvenidas a esta actividad virtual, como están teniendo que ser la mayoría en esta ocasión, en este 8 de marzo atípico. Como sabéis, esta es una actividad que se enmarca dentro de las jornadas del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que organiza la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, este año con el lema Nuevos liderazgos cambiando el mundo. Entonces, pues era una oportunidad estupenda para hablar de un tema tan interesante como este, de los liderazgos que nos trae Inés. Pues eso, vamos un poquito a analizar cuáles son las barreras intrínsecas, las que nosotras tenemos aquí dentro y tenemos que destruir, y desde luego las extrínsecas que tenemos que presionar para que se destruyan. En fin, dar paso a Inés. Inés es coach de procesos de empoderamiento y liderazgo, es terapeuta en terapia del reencuentro con perspectiva de género y tiene mucha formación en temas de creatividad, de mindfulness, máster en estudios de género, tiene una larga trayectoria en el desarrollo de programas de género y en el trabajo en distintas concejalías de igualdad, que se habla muy bien de ti en los chats que tenemos las técnicas de las concejalías de igualdad, te he de decir, Inés. Y bueno, y ahora la vais a conocer, las que no la conozcáis, que algunas ya sé que la conocéis. Yo por mi parte solo tengo que decir una pequeña cosita que me obliga el guión, que es que esta actividad está financiada al 50% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo 2014-2020, Eje 1, Prioridad de Inversión 8.4, y la Comunidad de Madrid en el marco del convenio de colaboración que tenemos entre el Ayuntamiento y la Comunidad para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad. Por ese motivo y de cara a que en la justificación que se nos exige desde la Comunidad de Madrid y desde el Fondo Social Europeo es muy estricto, tenemos que hacer fotos de un pantallazo de que se vean vuestras caras para demostrar que efectivamente estamos haciendo la formación, que no la estamos inventando. Entonces, pues disculparos porque por eso en algún momento os pediremos que mantengáis las cámaras encendidas para poder presentar este documento que nos exigen para la justificación. Y sin nada más que decir, le doy la palabra a Inés, luego al final ya aprovecharé para animaros a participar en otras actividades que tenemos todavía programadas a lo largo de esta semana. Muchas gracias a todas. Bueno, muchas gracias Marga por la presentación y bueno, gracias también a la concejalía por contar conmigo para esta actividad. Lo primero de todo, para que no se nos olvide, o bien haces la captura tú, Delia, o bien la hacemos ya, si te parece. Eh, ¿Podemos poner toda la cámara, por favor? Y hacemos la captura ya de una vez de pantalla. Sí. Sí, Inés, no te preocupes. Estoy yo ahí un poco en ello en las capturas. Pero con las cámaras prendidas o no. Bueno, ya he hecho algunas, si la encienden todas, mejor. Y si no pueden por circunstancias, pues bueno, espero Vale. que les sirva así. Nos lo digo porque voy a compartir pantalla ahora con una presentación, ¿vale? Para que lo sepas que entonces ya no van a aparecer así en pantalla de momento. Vale, pues hago la última. Vale. Espera un momentito que lo tengo que pasar. O bueno, la hago yo también si quieres. Estos formatos que nos obligan, ¿eh? Que en otra estaríamos de charloteo con la que tenemos al lado un poco, ¿no? Respirando un poco, charlando, hablando, mirando, pues es que ahora es aquí esperando a ver que el ritmo, pero bueno, es lo que nos toca ahora y aprender también a manejarnos en ello es un desafío del liderazgo también, que no nos rompa lo que queremos decir, aunque algo ya rompe, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por haber elegido esta actividad y por estar aquí. Y espero que os resulte interesante lo que voy a compartir con vosotras
y también os sirva de ayuda. Eh, en principio va a durar más o menos, ¿no? Entre 3 cuartos de hora, 1 hora, la conferencia, por ahí, ¿no? 3 cuartos de hora igual. Y después me gustaría abrir un espacio para que pongamos palabra, compartamos, hablemos, me preguntéis, para que sepáis un poco el formato que va a tener, ¿no? Esta conferencia, esta charla, este encuentro. Entonces, si me permitís, ya directamente voy a compartir pantalla porque me voy a ayudar de una presentación que supongo veis igual que yo. Eh, aquí. Bueno, como veis está financiada, como os han dicho, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, tengo que ir admitiendo, o sea, que de vez en cuando si me paro es porque estoy admitiendo a alguien que veo que está pidiéndome acceso, ¿vale? Primero de todo, vamos a situarnos, porque si no podemos... A ver, vale. Vamos a situarnos, decía, porque si no podemos dar por supuesto que todas estamos igual de concienciadas o estamos igual de sensibilizadas o que nos hemos dado cuenta de las cosas que, digamos, de cómo está el panorama en relación a las mujeres, ¿no? El panorama social, ¿no? No solamente de nuestro país, sino del mundo en general. Y como el lema, digamos, de este año de la Concejalía de Igualdad es Nuevos Liderazgos, Cambiando el Mundo, que tiene mucho que ver con lo que ONU Mujeres este año también nos está lanzando sobre todo estos mensajes, quería traer estos mensajes de la directora de ONU Mujeres, ¿no? Donde, bueno, se habla de esta problemática, de esta necesidad, que ya es una urgencia, que las mujeres estén en las mesas de decisiones, de la toma de decisiones, que sigamos abordando, enfrentando y tratando de eliminar la violencia de género y, bueno, pues que pongamos en marcha una serie de estrategias, programas, bueno, desarrollos que posibiliten todo ello, ¿no? Tengo que pinchar aquí. Vale. Así algunas cosas. Traigo también este mensaje que también aparecía en ONU Mujeres, ¿no? De Marta Vieira da Silva, que es una futbolista, parece ser referente dentro de ello. Yo no estaba muy enterada porque como no me gusta el fútbol, pues tampoco estaba muy enterada. Pero eso me ha llevado a pensar, ¿no? Que cómo estoy tan enterada de los futbolistas y no de ninguna de las pocas futbolistas que hay a nivel mundial. Y me ha hecho cuestionarme también a mí misma cómo tengo que poner el empeño como para enterarme y en cambio para enterarme de los futbolistas varones que hay no tengo que poner ningún empeño porque están servidos permanentemente en los medios de comunicación. Entonces, bueno, de alguna manera eso me ha servido también para hacer un análisis y quizá afianzar más mi compromiso para poder, bueno, agudizar mi mirada o enfocar más mi mirada para visibilizar. Pero la he traído sobre todo por este mensaje que dice: cree en ti misma y confía en ti misma porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Y me parece terrible. Esto hace unos años me hubiera parecido un mensaje que yo hubiera comprado completamente. Hoy en día lo miro con mis gafas violeta, con mi perspectiva de género más, bueno, más definida, quizá más comprometida. Y bueno, a mí me parece una exigencia, pero también refleja una realidad. Y la realidad es esta, que se necesita muchísima fuerza, se necesitan muchísimas renuncias también internas a veces para llegar a ciertos lugares o desarrollar nuestro liderazgo. Y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, otra de las cosas que también he cogido así de la actualidad es esta, ¿no? La primera mujer frente a la economía de Estados Unidos. Fijaos, en pleno siglo XXI estamos hablando de la primera mujer. Está llena la prensa de primeras en algo a día de hoy. Primeras en algo que, bueno, que es para celebrar, pero también por otro lado es una tristeza porque estamos hablando ya de bastantes años que se definieron algunos conceptos como por ejemplo el techo de cristal, que prácticamente hace 30 años que ya se habló, digamos, de este concepto. Esto nos parece mucho más habitual y nos hemos acostumbrado a ello, ¿vale? Que sean la mayoría de líderes, no sé de dónde son exactamente, si son de Grecia o de dónde, pero bueno, estas mesas, ¿no? O como mucho una lideresa.
como mucho una lideresa. Bueno, este panorama, digamos, que está influyendo en cómo nos concebimos a nosotras mismas, cómo nos vemos, pero no ahora cuando ya tenemos una cierta edad, sino cómo nos vamos viendo desde niñas. Son imágenes que van construyendo nuestra identidad de género. Esto que pasó el otro día, pues también, ¿no? Esta mujer que ha ganado el Goya a la mejor dirección de fotografía es la primera mujer que gana un Goya en 35 años de historia del premio. Y bueno, todo esto ahora analizaremos, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, es que igual no hay ninguna más. Bueno, esa es la cuestión, ver si es que no hay o es que no tienen las posibilidades, no son visibilizadas lo suficientemente, ¿no? Y además no es casualidad que la directora es una mujer, la directora de esta película. Vale. Bueno, una vez situadas en un panorama así que a grosso modo... A ver, tengo que cerrar un poquito esto, si no, no lo veo yo. Un panorama a grosso modo, quiero que recordemos o que nos situemos un poco en qué panorama social nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en un panorama social donde las desigualdades entre hombres y mujeres, las relaciones de poder, ¿no?, que generan estas desigualdades o que están dentro de estas desigualdades están tan arraigadas que todavía consideramos normal muchas cosas que son intolerables. Y si no, ya veréis como dentro de unos años, si esto sigue avanzando, nos parecerían tan intolerables como ahora nos parecen cosas que vivían nuestras madres o que nosotras mismas incluso hemos vivido cuando éramos niñas, ¿no? Es decir, cuando éramos niñas, si recordáis cualquier cosa, pero por poner un ejemplo, ¿no?, que un hombre invadiera tu espacio personal y te dijera un piropo, incluso algo que no te gustaba, que era claramente asqueroso, una no tenía ni siquiera conciencia que eso podría ser, tal y como puede ser hoy en día, denunciable, por ejemplo, ¿no? Pero es más, yo creo que en muchos casos, si a una le molestaba y era interpelada por ello, era atacada por ello, sentía bastante culpa al respecto. Es decir, no teníamos la conciencia, ¿no?, esta conciencia que vamos despertando cada vez más, unas en un nivel, otras en otro, ¿no? Por supuesto que detectar las desigualdades no es cosa de un día, es un proceso, ¿no? A veces creemos que porque ya sabemos algunas cosas, ya cuando nos sucedan sabremos cómo defendernos de ellas, ¿no? Bueno, desgraciadamente no es así. Darse cuenta ya es el inicio. Saber y aprender cómo defenderte de ellas es un proceso de empoderamiento. Voy a admitir a otra persona que está llegando. La imagen que se ha definido como las gafas violeta, que es una metáfora sencilla, pero que nos ayuda mucho a pensar en ese filtro importante que tenemos que colocarnos para detectar esta desigualdad. Y cuando te pones estas gafas, Patricia, pues la verdad que no puedes imaginarte la cantidad de situaciones que detectas, ¿no? De desigualdad, de abuso de poder. Vale. ¿Queréis que probemos las gafas violeta un momento? Vamos a probarlas. ¡Ay! Perdón. Sí, está bien. ¿Conoces el poder de las gafas moradas? Tienen mecanismos de presión psicológica y de presión real. Algo se hizo con unas provisiones anticíclicas, pero desde luego todos nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos. Esta normativa no supone lo que se ha dicho y por eso Entonces, qué suerte, nuestros problemas no son causa nuestra. Ya tenemos Hola, ¿qué tal?
Desde que empiezas a usarlas, ya no hay vuelta atrás. Atrévete, verás la vida de color de igualdad de género. A ver. Uy. Vale. Bueno, este sencillo vídeo lo traigo un poquito, sobre todo para aquellas de vosotras que no estéis tan familiarizadas, ¿no?, con esta idea de las gafas violeta. Y habéis visto las gafas violetas, lo que te muestran enseguida es lo que falta, ya sin ninguna intencionalidad, cuando ya estás acostumbrada, has hecho todo ese proceso que os digo, vas detectando todo aquello que genera desigualdad o que no favorece ese cambio social hacia la equidad, ¿no? Bueno, las gafas de violeta, como decía, es una metáfora que se refiere a la perspectiva de género. La perspectiva de género consiste en ser capaces de asumir nuestras acciones desde las políticas más globales hasta nuestras decisiones cotidianas, asumir que nuestras acciones no son neutras al género y pueden generar desigualdad, y al contrario, también pueden combatirla. Esto supone, por supuesto, teorías, tácticas y herramientas para hacerlo. Se trata de ver los desequilibrios que hay. Por ejemplo, otro ejemplo recurrente que vemos sin las gafas o con ellas es, pues, en un panel de expertos, una ponencia o una mesa redonda, ¿no?, o un coloquio. Sin gafas violeta lo único que vemos es un elenco de respetables eminencias, ¿vale? Con las gafas violeta, con este proceso que ya hemos hecho, que como os he dicho que no corresponde a un día ni a dos, es aprender, darse cuenta de las desigualdades, de cómo hemos estado construidas, pues lo que vemos es que hay muy pocas mujeres o no hay ninguna, y te preguntas, qué raro, ¿no? No habría ninguna mujer a quien llamar, sobre todo si esto se repite constantemente, porque cuando tú te acostumbras a llevar las gafas violetas y ponértelas, ¿vale? O cuando ya las tienes puestas siempre, que ese es el paso siguiente, enseguida te das cuenta, ¿no? Puedes conformarte con la explicación de que, bueno, de que no había, de que no es posible, de que son expertos, pero cuando ya eso se repite mucho, ¿no?, una empieza a cuestionarse si no existirán talentos femeninos ahí fuera, ¿no?, a los que podés llamar. Pero claro, una ya sabe que quizá esos talentos femeninos no estaban en la agenda de contactos, ni en los grandes galardones, o en este caso, por ejemplo, en los line-up de los festivales, ¿no?, en el caso de que estemos hablando de coloquios de determinadas temáticas. Y mirad, lo que no se ve, lo que no se representa, no existe. Por eso esa carencia de mujeres lideresas. La carencia es de verlas, las que haya, de poder tener esos referentes en los que mirarnos, ¿no?, de poder escuchar las voces de estas mujeres. De un estudio sacado que las niñas a partir de los 6 años dejan de tener vocaciones de liderazgo como científicas o tecnológicas. Porque para podernos irnos construyendo necesitamos referentes. Y ahora, pensad un poquito las que estáis aquí. ¿Y vosotras? ¿Podéis nombrar, por ejemplo, 5 directoras de cine seguidas? Inés, disculpa, Dime. ¿ha habido gente que no ha podido ver el vídeo? ¿Por qué? Por lo menos 4 personas dicen que no han podido ver el vídeo. No sé si es porque tenían que activar la cámara o no sé si hay gente que lo ha podido ver. Si me ven a mí, deberían haber visto el vídeo, porque lo que ven es la pantalla. Entonces, no lo sé exactamente por qué será, pero, o sea, lo que Se veía la imagen, Inés, se veía la imagen fija. Se oía conversaciones, pero se veía la imagen fija. Pero de todas maneras, bueno, no sé, pero... Puede ser vuestra... ¿Todas la habéis visto así? No sé si alguien lo ha visto, pero... ¿La habéis visto en movimiento alguien?
Alguien Yo que he lo haya visto visto, la perdón, no, que no la habéis imagen, visto, alguien que la haya visto. ¿Nadie? la imagen sola. La imagen estática y con voces de fondo. Ah, pues lo siento muchísimo, no sé cuál es la razón, no lo sé, no lo sé. Pero Inés, en cualquier caso, estás explicando ahora el tema de las gafas violetas. Si a alguien no le ha quedado Claro, claro, a lo mejor se puede repetir, pero si no, igual no es necesario. No sé lo que tú veas. ¿vale? ¿Estáis interesadas? ¿Queréis alguna que os quede claro? ¿Queréis alguna que os explique alguna cosa más? No, seguimos adelante entonces. Vale, bueno, a ver, vale. Simplemente intentaba que os cuestionarais si vosotras podríais también nombrar a 5 directoras seguidas de cine, a 5 directoras de fotografía, si nos estamos planteando todas estas cuestiones de las que hablaba, ¿no? De la perspectiva de género, porque lo cierto es que en nuestras vidas, si no detectamos las barreras que vamos teniendo, tanto externas como internas, pues es muy difícil que las podamos sortear. Entonces, la perspectiva de género, las gafas violeta, lo que nos ayuda es a detectarlas para poder ver cuáles de ellas son estructurales, sobre todo, ¿vale? Vale, bueno, vamos a la siguiente. De los estudios que también he revisado dice que en España se sitúa como el país número 15 en el ranking internacional del índice del bienestar de la mujer. Esto es una cosa actualizada, ¿vale? Pero sin embargo, seguimos teniendo retos bastante importantes en cuanto al liderazgo. Entre ellas, enfrentar estas barreras estructurales que impiden la aceptación de las mujeres en puestos de liderazgo y seguir trabajando en el sesgo de género que continúa afectando al liderazgo femenino. ¿Qué quiere decir esto? Las barreras estructurales, ahora las veremos, ¿vale? Es de la estructura social en la que vivimos, que es el patriarcado, ¿vale? Tiene unas estructuras que no contempla las dificultades, digamos, de partida, ¿no? Con las que las mujeres caminamos en ciertos recorridos, ¿no? Y el sesgo de género se refiere sobre todo a el modelo, lo que hemos aprendido, cómo hemos sido socializadas, las habilidades que hemos desarrollado, las que no hemos desarrollado y todo lo que tiene que ver con las dificultades en relación a ello. Bien, dentro de las barreras y desafíos, en el ámbito social empresarial tenemos la conciliación, el techo de cristal, la brecha salarial, el foco en los cuidados o la falta de foco en los cuidados, mejor dicho, ¿vale? Como barreras, pero también como desafío, ¿no? También el desafío de seguir trabajando la coeducación, la violencia de género. En el ámbito privado y personal, pues lo referido a los cuidados y el autocuidado, ¿vale? Y la corresponsabilidad y usos del tiempo. Así, a grosso modo. Entonces no voy a poner este vídeo porque si tenemos dificultades, mejor lo voy a pasar, ¿de acuerdo? Si luego alguna quiere, me lo solicita y le digo porque están en YouTube. Simplemente eran pequeños vídeos que nos ayudaran porque, bueno, no sé el grado en que cada una entiende a lo mejor determinadas terminologías y entonces para que pudiera, los he visto muy sencillitos, pero si no se ve bien, pues casi lo vamos a dejar, si os parece, ¿vale? No lo intento. ¿Os parece bien? Bien. Vamos ya de hecho al tema del liderazgo, porque todo lo que he venido contando anteriormente era también para colocarnos en un escenario social donde pudiéramos ver con qué nos vamos a enfrentar las mujeres que vamos a colocarnos en un rol de liderazgo, ¿no? Liderar significa acompañar, impulsar, motivar, guiar, influenciar, inspirar, ¿no? Todo ello hacia adentro y hacia afuera, porque en el proceso de empoderamiento todo ello también es importante tenerlo en cuenta de manera dirigida hacia una misma, ¿no? Es una acción de guiar y conducir a otras personas, a un grupo, saber organizar, resolver los problemas que vayan surgiendo,
inspirar, en definitiva, al grupo. Que el grupo tenga ganas de seguirte. Eso es la acción del liderazgo. Dice Clara Campoamor, política española, que la libertad se aprende ejerciéndola. ¿A qué se refiere esto que se nombra tanto que liderazgo femenino? Bueno, como veis, el llamarlo ya femenino supongo que implica algo diferente al que habitualmente conocemos como liderazgo. Significa algo diferente porque hasta hace muy poquito, y cuando nos referimos al liderazgo, casi siempre la idea y la imagen que tenemos es la de un hombre, ¿m? Y es como un modelo de funcionar. Un modelo más, el modelo del liderazgo masculino, considerado masculino, y el que está más instalado y el que tradicionalmente conocemos como tal, es un liderazgo encaminado hacia la acción y el logro de objetivos, básicamente, ¿vale? Es competitivo también. Y el liderazgo femenino, lo que se denomina el liderazgo femenino, según he tomado esta definición de la EAS Business School, dice que el liderazgo femenino se caracteriza por la eficacia para crear equipos de trabajo y por su capacidad para tomar decisiones en momentos de crisis. Dice también que las mujeres ofrecen un trato más personal y presentan características más sociables y con mayor hincapié en la necesidad de cooperación y de trabajo grupal. Es decir, está mucho más en relación a la empatía, es más empático, es más comunitario, está más orientado a las personas, también la capacidad de actuar en muchas direcciones, la conducción es horizontal, no es vertical como el masculino, y bueno, el predominio de lo emocional y la mayor predisposición al cambio. Estas son las características que define a ver, accedió a la sala de espera, perdonad. Son las características que definen el denominado liderazgo femenino. Pero yo me pregunto, ¿el liderazgo femenino que entendemos que es un liderazgo en el que la lideresa es una mujer, es ya de por sí, por el hecho de que sea una mujer, es un liderazgo feminista? Porque cuántas veces oigo en los talleres, y algunas de las que estáis ahí, que sé que estáis en algún taller mío, sabéis que este tema sale a veces, que me decís, ya, pero fíjate, es que a mí la que me hizo la faena fue una mujer que era mi jefa, ¿no? Es que las mujeres a veces son muchísimo peor que los hombres, son mucho más duras. Por ahí veo que más de una asiente, perdón. Eso lo escucho bastante, y cuando hay esa crítica, lo que yo interpreto también es que es una crítica al feminismo. Es decir, mira, es una mujer y está fallando. Independientemente de las razones que tenga esa mujer para hacer lo que haya hecho, que posiblemente yo, que soy empática con las mujeres que llegan a puestos de dirección o de liderazgo, porque tengo en cuenta las dificultades con las que se tiene que enfrentar, ¿no? Constantemente, por el hecho de ser mujer, no por el hecho de ser lideresa, por el hecho de ser mujer en un cargo de responsabilidad, ¿vale? Las dificultades que puede llevar también en su agenda oculta, ¿no? Que tiene que ver con todas las cargas de responsabilidades de la familia con las que va a enfrentarse a su rol de lideresa. Yo digo que yo, que tengo en cuenta todas estas dificultades, ¿no? Pesos o mochilas con las que carga, quizá le justifico de alguna forma, y desde luego no lo valoro, no la miro con una lupa así de grande, mira, es una mujer, la que me ha fastidiado es una mujer, ¿no? Porque generalmente no lo escucho cuando lo ha hecho un hombre. La lupa sobre las mujeres que están liderando es muy grande. Liderazgo femenino o hay lideresas femeninas que no tienen incorporada la perspectiva de género.
algunas no han hecho tampoco el proceso que os he estado comentando antes de toma de conciencia, de ver las dificultades que llevamos las mujeres con nosotras, los sesgos de género, cómo nos hemos construido como mujeres. Quizá no es tan consciente, ella no lo ha vivido a lo mejor tanto personalmente y eso le hace creer que a todas las mujeres les ha pasado lo mismo, ¿no? Y no tiene desarrollada esa capacidad empática y sobre todo no tiene el compromiso interno de favorecer el camino a otras mujeres. Yo le llamo feminismo, por eso hay liderazgos femeninos, de los denominados femeninos con esas mismas características, que puede haber incluso hombres que lleven a cabo el liderazgo de esa forma. Es verdad que mayoritariamente, por los estudios que yo he recogido, por cómo conozco a las mujeres en todos los talleres que doy, sobre todo de emprendimiento y también de mujeres que están en pos de redefinir su liderazgo o de revisarlo, de potenciarlo, de darse cuenta, ¿no? Yo lo que detecto más es la falta de toma de conciencia de las dificultades de género. Eso quizá es lo que más... Una cosa es lo que has escuchado y otra cosa es lo que tú tienes interiorizado y lo que asumes como un compromiso. Entonces, la apuesta para mí por los nuevos liderazgos, como dice este lema, es pensando en las mujeres, trabajando para las mujeres también, pero también trabajando para una sociedad donde la ética de los cuidados esté en el centro de la vida. La sostenibilidad y la ética de los cuidados pasa por un liderazgo femenino que además se ha demostrado que es rentable para las empresas, con todas estas características que antes os he ido enumerando, y que tenga una conciencia de género, una perspectiva de género incorporada y que le abra el camino a otras mujeres o desde su lugar, digamos, desde su posición de lideresa, pueda ir cambiando las estructuras y aplanando un poco esas barreras, para que más mujeres puedan ir accediendo. Podría hacerlo perfectamente también un varón, Es un liderazgo femenino, feminista. El liderazgo femenino, como os decía, es el que implementa planes feminista, el que implementa planes y estrategias dentro de su ámbito de actuación, que atienda a la ética de los cuidados, que empodere a las mujeres o se lleve a cabo también desde el principio de sororidad, que promueva la igualdad, la equidad, justicia para otras mujeres, para que también puedan acceder a puestos de liderazgo y puedan ir cada vez más logrando el cambio social que se requiere para que un día más cerca que lejos, pues no haya que hacer estas distinciones que ahora son necesarias de género, ¿no? Bueno, para mí esta mujer, dentro de lo que he conocido de ella, que es Jacinta Ardern, es un referente, ¿no?, de lideresa empática, que incorpora sobre todo esta idea de la ética de los cuidados en el centro de la vida, en la agenda política, y que bueno, creo que para aquellas que estemos en esa búsqueda de un liderazgo más personal, que estemos buscando referencias, me parece interesante lo que esta mujer significa y lo que esta mujer propone. Veamos qué barreras, un poquito más afinadas, ¿vale? Bueno, las estructurales, pues las faltas de medida, o sea, para un liderazgo, para llevar a cabo el liderazgo, ¿no? O para que las propias mujeres pongan, digamos, como una prioridad su carrera profesional, es la falta de medidas para una conciliación real.
¿m? Por un lado, en las propias empresas no hay medidas apenas, es decir, para poder conciliar de una manera real la vida personal, la vida familiar y la vida profesional. Y bueno, las mujeres sobre todo se encuentran en laberintos, en líos, en momentos de su vida que le puede sobrepasar todo lo que están viviendo y tienen que elegir. Generalmente se da el caso de bastantes mujeres que eligen su vida familiar, ¿no? O la reducción de jornada. Y luego pues esto es debido a la falta de, sobre todo de planes de igualdad en las empresas y las medidas para cumplirlas, porque tenemos una ley de igualdad. O sea, simplemente habría que cumplirla, ¿eh? Y que ayudarse, digamos, y facilitarse el desempeño de este rol en las mujeres. Y seguir trabajando en estas barreras del sesgo de género, donde no solamente para aquellas mujeres que ya están en puestos de liderazgo, ¿vale? O que caminan hacia ello, necesitan que dentro de su ámbito privado alguien cargue la mochila que habitualmente cargan ellas. Por eso se requiere de una corresponsabilidad, ¿no? Un equilibrio en los usos del tiempo y seguir trabajando en esta socialización, este proceso de socialización, de desarrollo de habilidades, en este caso en las mujeres, de liderazgo, y también en el caso de los chicos, importantísimo también que poder trabajar con ellos habilidades de liderazgo para un enfoque social donde el mundo de los cuidados, la ética de los cuidados esté en el centro de la vida. Es decir, vamos a ver en lo siguiente. Podamos atender, digamos, las necesidades de los cuidados que habitualmente las mujeres llevan con ellas, pueda ser repartido de manera equitativa y también los recursos necesarios que el propio sistema, bueno, pueda proveer, ¿no? Cosas, por ejemplo, que vivimos, ¿no? Nosotras las mujeres. He enumerado algunas porque hay muchísimas. Me costaba además elegir y un poco he ido viendo las que me parecía así más importantes para traer aquí, ¿no? Comenzando por la escasez de referentes de lideresas que tenemos, las niñas y las mujeres de una cierta edad, a veces nos cuesta ver, necesitamos referentes en los que mirarnos, ¿no? Para ver cómo lo hacen, para ver si coincide conmigo, si esto es bueno para la vida, si es bueno para las personas, si facilita, ¿no? Facilita que podamos desarrollar esa carrera profesional. Necesitamos esos referentes. Posiblemente los haya, posiblemente haya muchos más de los que vemos, pero hace falta visibilizarlos y además darles el valor y el lugar necesarios, ¿no? Otra de las cosas que afecta, digamos, al desarrollo del liderazgo, sobre todo en las chicas, es cómo nos acostumbramos a esos repartos de espacio, por ejemplo, desde la escuela, donde el patio, por ejemplo, que es como la representación del espacio público, pues hasta hace muy poco y sigue siendo mayoritariamente, aunque ya en algunos coles están tratando de transformarla, cambiarlo, ¿no? Mejorarlo, equilibrarlo, pero el 80% del espacio es ocupado normalmente por una minoría que es la que juega al fútbol, ¿eh? Entonces, una se va acostumbrando, digamos, a ciertos modelos, ¿no? Esta falta que os decía de programas de empoderamiento y liderazgo, poniendo el foco más en la sostenibilidad y los cuidados también, no solamente en el desarrollo de habilidades competitivas en las mujeres, ¿vale? Sino también en los hombres, en los chicos, este trabajo, este aprendizaje de un liderazgo donde se tenga en cuenta lo que es la sostenibilidad y los cuidados, que no se tiene en cuenta. Cuando hablamos de liderazgo, lo que seguimos viendo es a una persona que tiene a alguien que se ocupa de su vida, de su mundo de cuidados, ¿eh? Seguimos viendo la figura de alguien, de un hombre generalmente, que tiene
o una pareja o alguien que se ocupa sí, de los hijos, de las hijas, de las personas dependientes, de si tiene animalitos, de todas las responsabilidades que habitualmente pues asumimos las mujeres. Y las mujeres que lideran y las mujeres que también trabajan fuera de casa también se ocupan de ellas, mayoritariamente. Entonces, trabajar, digamos, este cambio de mentalidad, este cambio de perspectiva, diría este cambio de paradigma, ¿no? Donde el foco, la atención en la sostenibilidad y los cuidados tuviera un lugar predominante en esos programas, tan importante como el desarrollo de habilidades. Otra de las cosas que afecta bastante al liderazgo de las mujeres o al que las mujeres elijamos más, digamos, estos recorridos, pues como he dicho antes, la falta de medidas en las empresas para la conciliación y la carrera profesional, ¿no? Esto hace que muchas mujeres, sobre todo en estas etapas en las que son mamás, ¿no? Pues se encuentren en una encrucijada, ¿no? Una encrucijada que desgraciadamente parece que se va convirtiendo en algo normal, entre comillas, ¿no? Que es escoger entre maternidad y carrera profesional. Yo en los programas que realizo, que cada vez vienen más mujeres entre los 30 y los 40 años, es impresionante la cantidad de mujeres que estoy viendo que, bueno, pues que han optado han elegido, digamos, le han dado prioridad al cuidado de sus hijos, hijas. Algunas tienen 2, otras tienen 3. Estoy hablando que a mí me sorprende, ¿no? Mujeres que han invertido cantidad de años estudiando, pues ingenierías, preparándose, o ingenierías, otro tipo, es que me estoy acordando de una en este momento, otro tipos de formaciones, y que cuando llega este momento, pues se encuentran en esa encrucijada, porque algunas no tienen de quién tirar para que se haga cargo de ello, ¿no? Y el problema que tienen es que cuando quieren volver al mercado laboral, lo tienen bastante difícil volver al lugar en que lo dejaron. Y eso genera mucha frustración. Y aparte que es injusto. Laura Baena, que no sé si la conocéis, del Club de las Malas Madres, hace poco la leí que decía que la maternidad la empujó a renunciar a su carrera profesional. Después ella se reinventó, ¿no? Y ahora, bueno, puso en marcha todo este club que está trabajando, además es muy activista en pro de la conciliación, de medidas de conciliación, ¿no? Bueno, se le hizo difícil, ¿no? De sostener, conseguir ese equilibrio, esa división y, bueno, en algunos casos no son ellas las que eligen, sino que estando en puestos de liderazgos en empresas, cuando son mamás, son relegadas a puestos de menor, digamos, categoría, ¿vale? Se hace de manera muy sutil, y bueno, hay un prejuicio, lógicamente, pero es que corresponde a una realidad y es que las mujeres van a dedicar parte de su atención al cuidado de sus hijos e hijas, porque ahí entramos con esta idea de esa agenda, de esa carga mental, que yo me voy a trabajar, si tengo que cumplir unos objetivos, tengo un equipo o tengo que sacar adelante un negocio si soy una emprendedora, pero si a mi niño o mi niña está en la guardería y se pone malito, generalmente me van a llamar a mí. Y eso todavía sigue estando ahí presente. Y eso, sobre todo en las empresas, es algo que inmediatamente penalizan, ¿no? Y en este sentido, bueno, nosotras tenemos que estar, la sociedad, la ciudadanía tiene que estar despierta en esta toma de conciencia de que esto sucede, pero sobre todo tener claro que eso es injusto. No normal, porque más de una vez lo comento y me dicen, ya, es que es normal. Pero bueno, es que normal no significa que sea bueno y que no sea injusto. Porque es la forma de seguir reivindicando algo que facilite la vida, nuestra vida, ¿no? Bueno, este estudio también que he recogido dice que en el 2020
el 87,17% de las excedencias para el cuidado fueron solicitadas por mujeres. Una barbaridad, una barbaridad. Y que también eran mujeres el 93,20% del total de personas inactivas que no buscaron empleo para dedicarse al cuidado de personas dependientes. En fin, cuando llega ese momento de los cuidados, ¿no? Tanto si eres mamá, madre, como si, bueno, una persona mayor, una persona dependiente te necesita, es cuando más se destapan los roles tradicionales en la actualidad. Por eso a veces nos confundimos, bueno, no nos confundimos, pero a veces nos creemos que porque ya hablamos de todas las cosas, ¿no?, que generan desigualdad, está resuelto. Del dicho al hecho hay un trecho. También hay leyes, ¿vale? Pero las leyes no hacen milagros, y leyes que tienen bastantes años ya de recorrido. Entonces, por un lado, el que podamos tomar conciencia y podamos ir buscando los mecanismos que nos ayuden, ¿no?, a ir, bueno, atravesando las barreras que nos vayamos encontrando, bueno, nos puede facilitar ese camino, a la vez que la reivindicación para ese cambio estructural que es necesario. Vale. Voy a seguir un poquito más. Vale. Bueno, por anotar un poquito sobre el emprendimiento, porque es algo que también me toca muy directamente por la cantidad de emprendedoras que conozco. Deciros que en el emprendimiento las barreras también están ahí. Tampoco es neutro todo el contexto social, ¿no? Por ejemplo, parece ser que hay muchas más mujeres que emprenden que hombres, pero también tienen mucho más difícil conseguir financiación por todos los prejuicios que tienen, pues, los directivos o las políticas de los bancos respecto a las mujeres. Más dificultades internas. Yo he detectado, esto es algo que yo he detectado en las mujeres que he conocido personalmente, que tienen bastantes más dificultades internas para disponer de la economía familiar, para un proyecto propio. Cosa que si fuera en un hombre, como se entendería que es algo para la familia, en el caso de las mujeres todavía se sigue entendiendo, a no ser que seas monomarental, ¿entiendes? O sea, a no ser que estés tú sola, pero se entiende siempre que es algo secundario a lo que pueda proponer el hombre. Son sesgos, son ideas, son estereotipos que tenemos, son creencias, ¿vale?, que tenemos muy interiorizadas, pero que están activas y que suponen barreras, porque esta misma supone una barrera también para las propias mujeres. La de las dificultades internas es una barrera que tiene que atravesar ella. Entonces, se tiene que dar cuenta qué es lo que le está pasando, si tiene que disponer de una pequeña cantidad, ¿no? Porque yo les propongo a veces, bueno, ¿y si fuera para unos estudios de tu hijo o de tu hija? No lo dudarían. Y esto lo lanzo a las que estáis ahí, Y esto tiene que ver con barreras internas, ¿vale? Con creencias que necesitamos revisar porque nos afectan, ¿no? Y bueno, otra de las barreras tremendas es la corresponsabilidad. Volvemos a lo mismo. Cuando tú quieres llevar a cabo un proyecto, ese proyecto necesita una atención y un tiempo mental, al menos, para pensar en ello, para buscar, para ver, esto cuando lo estás gestando. Pero una vez que lo pones en marcha, requiere que le des prioridad en muchos momentos y que se la quites a ese tiempo y esa atención, se lo quites posiblemente a la familia, si es que en ese momento no estás trabajando también por cuenta ajena. Y esto siempre pasa como a un segundo puesto. Estaríamos hablando de empoderamiento, ¿vale? Estaríamos hablando de trabajar
Sería la barrera, una barrera que le impide sentir su empoderamiento. Bueno, veamos qué desafíos nos podemos encontrar. Tienen mucho que ver con las barreras, ¿vale? Prácticamente, pero bueno, uno de ellos es la brecha salarial. La brecha salarial que bueno, en nuestro país, de media general, las mujeres ganan 5.726 euros menos que los hombres al año. Este lo he sacado también de un estudio, ¿no? Y especialmente agravadas determinadas cuestiones en este momento de pandemia, ¿no? He sacado este análisis que plantean que el COVID ha retrasado el proceso de equiparación salarial entre hombres y mujeres al menos 8 años. Lo llaman el secession, que es que viene de she, de ella, en inglés, ¿vale? Y recesión. Equiparable más o menos a lo que vivieron los hombres en el crack financiero de 2008. Es decir, que en este momento la pandemia está afectando muchísimo también a las mujeres, ¿no? Bueno, otra de las barreras, otro de los desafíos es el techo de cristal, que está lleno de barreras, ¿vale? Y pues, es una barrera invisible que impide a las mujeres acceder a cargos altos, digamos, de responsabilidad en una empresa, ¿no? Esto es independientemente de sus méritos y de los éxitos laborales. Lo ves, pero no puedes acceder. Por eso se llama techo de cristal. Estás viéndolo, está ahí, te ves preparada, pero algo está ocurriendo a tu alrededor que hace que no llegues nunca. Bueno, sobre todo está también muy relacionado con la idea subyacente de que las mujeres se comprometen menos con las empresas debido a las cargas familiares. Y bueno, esto tiene unas consecuencias, ¿no? Como que afecta en muchos casos al poder adquisitivo de las mujeres, que sigue siendo menor en su gran mayoría que el de los hombres, ¿no? ¿Qué se puede hacer? De nuevo, pues políticas, planes de igualdad, estrategias, ¿no? en las empresas, pero también, bueno, en el escenario, digamos, el escenario social, la ciudadanía irse concienciando, dándose cuenta, ¿no? Y irse preparando para ello, ¿no? No llegar y no estar preparada, poder ir detectando las barreras y las señales que se va encontrando para poder irlas abordando. No quería dejar de tocar el tema de la pandemia, ¿vale? El momento que estamos viviendo, tan tremendo. Y bueno, he estado viendo y hablaba de que, por ejemplo, la pandemia intensifica las brechas de género. Hay más paro, más ERTE y menos empleo para las mujeres. Las mujeres son más numerosas que los hombres en las regulaciones de empleo y que siguen sufriendo en mayor medida aquellos el desempleo, mientras continúan siendo las principales afectadas por otros desequilibrios y brechas como las de la temporalidad y la parcialidad. ¿Vale? Esto lo he sacado del periódico del otro día. Y ahora esta frase de Simone de Beauvoir, que últimamente la veo por muchos sitios, cobra más sentido que nunca, pero esta frase la dijo ella hace 40 años, que dijo: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Bueno, durante la pandemia, otra de las cosas que las mujeres estamos sosteniendo o soportando es, sobre todo las que están teletrabajando, tienen que convivir o han tenido que convivir durante mucho tiempo también con la teleeducación. O sea, se han encontrado teletrabajando a veces, bueno, con unas condiciones a veces informáticas que genera muchísimo estrés, porque bueno, ya habéis visto lo que hoy nos ha pasado y yo doy cantidad de talleres, pero bueno, la telemática es así, ¿no? Con
las dificultades también con todo lo que supone no salir de casa, ¿no? Bueno, tienes tus momentos de respiro al menos, ¿no? Y encontrarte también, sobre todo las que tienen hijos o hijas, pues teniendo que ocuparse mientras están trabajando, ocuparse de los niños y las niñas en casa, bueno, pues de que estudien, de acompañarles en sus estudios y demás, ¿no? Y luego se ha dado la cuestión de los sectores laborales feminizados, ¿no? Que son todos aquellos, bueno, de cuidados, sanidad, de limpieza, ¿no? Todos los que suponen la esencialidad, ¿no? Los servicios esenciales, ¿no? Que son las que han sostenido en todo ese tiempo, ¿no? Una carga importantísima en el mundo de los cuidados remunerados, ¿no? Muchas de ellas también teniendo que sostener lo que sostenían dentro de casa. Se ha incrementado, además con el riesgo de contagio que ello ha supuesto, ¿no? Sin embargo, en algunos de estos parece ser que el resultado global no ha sido el que cabría esperar en términos de ocupación. Me refiero que a pesar de haberse dado cuenta de lo esenciales, de los necesarios, de lo importantes que eran, han seguido muy precarizados y con dificultades de personal. Bueno, he hablado en varios momentos, he nombrado la ética de los cuidados y quería hablar un poquito de ellos, ¿no? Dice Silvia Federici, historiadora y feminista, dice que la cadena de montaje empieza en la cocina, en el lavabo y en nuestros cuerpos. Analizar, esto significa que hay que analizar el modelo de desarrollo capitalista en el que vivimos, ¿no? Para poder poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Esto significa que hay que cuestionar sus mitos, los mitos que tiene este modelo de vida en el que estamos, visibilizar lo que casi nunca se ve. El mundo de los cuidados no se ve. No se ve la cantidad de responsabilidades que cada una de nosotras como mujeres llevamos en esta agenda, ya seamos lideresas, estemos trabajando en una fábrica, estemos trabajando o exactamente igual si en un momento dado no estás trabajando de manera remunerada, pero bueno, trabajar de manera remunerada y sin remunerar, estás cargando con una doble, digamos, mochila, ¿no? ¿Vale? Entonces, poder visibilizar todo eso que puede pasar desapercibido, ¿no? Para la inmensa mayoría que no empatiza, que no se ha puesto en el lugar de, ¿no? Importante también reconocer las deudas que tenemos con aquellas personas que están sosteniendo la vida. Todas estas cuestiones de las que estaba hablando, ¿no? Reclamar la corresponsabilidad es muy importante. Sin corresponsabilidad, sin corresponsabilidad seguiríamos, ¿vale? Y por supuesto, bueno, la demanda de la conciliación. Este es un poco un dibujo que ilustra cómo es nuestro mundo actual, capitalista y patriarcal, ¿no? El mercado es lo que tiene más importancia, como veis, ¿vale? La naturaleza, bueno, pasa a un quinto plano y el mundo de los cuidados, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que importa es la productividad, lo que se entiende por tanto eres capaz de producir, tanto vales. Y toda esa parte que está invisibilizada, ¿no? De cómo se sostiene eso, porque imaginaros que un día todo lo que sostenemos de cuidado lo soltáramos, ¿qué pasaría? Al menos imaginarlo, de vez en cuando imaginar qué pasaría si soltáramos todo lo que cargamos de cuidados. Si yo simplemente, yo quiero ser una lideresa, entonces a partir de mañana, ni cómo estará mi madre, ni cómo estará mi padre, ni si lo tengo que llevar, si la tengo que llevar esto, la tengo que llevar aquello, qué alimentación será la mejor para mi familia, bueno, todo lo que cada una estamos cargando, si no me dedicaría solamente a mi foco. Yo quiero ser lideresa y me voy a preparar, y todo lo demás
lo soltáramos, pero no una, lo soltáramos millones de mujeres. ¿Eh? Al menos de vez en cuando conviene imaginarlo para darnos el valor de lo que hacemos. Pero ahora necesitamos que no solamente lo veamos nosotras, que ya es importante, que lo reconozcamos también es muy importante, ¿vale? Sino ser capaz de mostrarlo para que lo vean los demás y por los demás también las empresas, los directivos, los pactos que se hacen en todas partes. Esa sería un poco la ética de los cuidados, ¿vale? Ponerlo, la sostenibilidad y la ética de los cuidados. Y bueno, os traigo otra lideresa que para mí también es una inspiración, que es Vandana Shiva, ¿vale? Que bueno, es una mujer, es una figura mundial del ecofeminismo y la antiglobalización. Es un tipo de liderazgo social, pero que apuesta también por una transformación social, ¿vale? Que me parece interesante poder ir viendo pues lideresas que están apostando por cambios sociales y por transformaciones sociales, ¿no? Y bueno, aquí traía dos vídeos que me parecía bonito cerrar, sobre todo con uno de ellos, que igual lo podéis ver porque anda por las redes, que me ha parecido, bueno, a mí me ha gustado muchísimo el mensaje que traslada, sobre todo Flora de Pablo, que es esta doctora en medicina, especialista en biología celular y molecular, que me parece que traslada un mensaje muy inspirador de una lideresa femenina y feminista. Aún sin nombrarse como tal, para mí representa esos valores, ¿no? O sea, ella lo primero que inicia diciendo es: yo jamás me he sometido. Y se refiere más a un sometimiento mental, ¿no? Que otra cosa. Y entonces es muy inspirador, dura muy poquito, ya digo, lo podéis ver si queréis tomar nota porque están en YouTube, ¿eh? Tanto el de Flora de Pablo como el de esta otra que es una joven, de María Contreras Coll, fotógrafa y exploradora, que trabaja mucho también por visibilizar aspectos de las mujeres y, bueno, carencias y barreras. Y son mensajes muy cortos, muy concentrados y me parece que muy inspiradores y renovadores también. Es otra forma de entender el liderazgo de lo que venimos habitualmente viendo o escuchando, ¿vale? Y bueno, ya estoy terminando, ya espero que no estéis cansadas de escucharme, ahora prefiero que conversemos si queréis o que me preguntéis algo si queréis. Bueno, pues qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con todo este panorama que os he presentado? Desde mi punto de vista y desde mi trabajo con grupos de mujeres desde hace muchísimos años, pero también con pequeños y pequeñas, con niños y niñas, mi trabajo en coeducación, que he trabajado durante muchos años también, yo lo que he detectado y lo que he visto que está costando mucho más transformar es, en parte, a nivel intrínseco, es porque no asumimos, quizás digo, por favor, quizás no asumimos que tenemos que hacer una parte del proceso nosotros y nosotras, que no todo nos lo van a dar, sino vamos a tardar muchos años, mucha vida, que una parte de ese proceso lo tenemos que hacer cada uno y cada una y que lo tenemos que hacer, bueno, en una parte importante ayudadas también por unos programas, unas propuestas que nos puedan conducir y ayudar en ello, ¿no? Porque muchas veces creemos que porque ya lo sabemos, ya se ha cambiado. No, sencillamente ya hemos oído hablar de ello. Transformarlo y cambiarlo es un proceso. Y es un proceso de atención y es un proceso de desarrollo de aquellas áreas de mejora que considere yo que he de mejorar. Esto lo trabajamos bastante, sobre todo en grupos de empoderamiento, ¿no? Tú tienes claro que tú eres valiosa, tú tienes claro que tú deberías poder hacer todo lo que se te ocurra, ¿entendéis? O sea, en teoría eso ya está ahí,
Pero otra cosa es cuando tú te encaminas a ello, que tú puedas ir viendo qué barreras internas tengo yo para ello, qué barreras externas, qué dificultades, qué sesgos de género me están afectando. No quiero irme sin nombrar un síndrome que padecemos las mujeres y que también algunos hombres o algunos colectivos, que ahora se habla mucho de él, que es el síndrome de la impostora, que significa, sobre todo lo sufren algunas mujeres. Yo puedo decir que lo he sufrido alguna vez, que lo he sentido, no sé si lo he sentido, ¿no? Que es cuando te vas a realizar una actividad o estás en un ambiente o en un espacio que habitualmente no es un espacio o son espacios muy masculinizados, ¿no? Donde apenas, digamos, han tenido voces las mujeres, nos entra la duda de si estaré suficientemente preparada, si lo que yo digo será interesante, si, ay, pero yo igual a veces entro en dudas o con mi cuerpo o entro en dudas. He escuchado a muchísimas mujeres. El otro día leí una cosa de Kate Winslet, la actriz, que decía que cuando le dieron el primer premio la entró un ataque, no quería subir al escenario porque tenía un ataque, tenía la sensación de que estar ocupando un lugar que no le correspondía, que ella no tenía, que había engañado a todo el mundo. Por eso se llama impostora, ¿vale? Se llama así. Y eso genera mucho malestar, mucha inseguridad. Y eso viene determinado porque estás ocupando espacios que tradicionalmente han sido masculinos, y entonces se despiertan inseguridades y creencias profundas, ¿no? Que, bueno, a veces te asaltan. Pero si tú vas tomando conciencia de todas estas dificultades, las puedes enfrentar, desarrollas también estrategias y habilidades, y en este caso, pues ya sabéis que en las concejalías de igualdad, en todos los espacios donde se trabaja con perspectiva de género, se tiene muy en cuenta todas estas barreras estructurales, pero también las barreras internas, que pueden ayudarnos a deconstruir algunas de ellas y reconstruirlas, de una manera que nos ayuden al logro de, bueno, nuestros objetivos o de una vida más plena o menos condicionadas por mandatos de género. Entonces, bueno, básicamente trabajar. Una de las estrategias que me parece interesante tener en cuenta entre nosotras las mujeres es la práctica de la sororidad. Las que me conocéis sabéis que yo hablo muchísimo de sororidad. La sororidad no solamente es la hermandad entre mujeres, la sororidad es un compromiso interno, ¿vale? De restaurar o sanar esa herida de género que habla de la rivalidad entre nosotras, ¿no? Entonces, podemos no estar de acuerdo, podemos no ser amigas, no tenemos por qué ser amigas tampoco, pero yo adquiero un compromiso de reconocimiento de la otra. Y eso nos va ayudando a ir sanando, sobre todo son heridas que el patriarcado se encarga muy mucho de visibilizar. No visibiliza otras cosas, pero cuando hay una rivalidad entre mujeres bueno, se habla mucho más de ello. Y bueno, yo creo que voy a cederos ya la palabra por si queréis preguntarme algo, si queréis conversar, si queréis queréis decir algo. Bueno, ¿qué os ha sugerido todo lo que he ido contando aquí? ¿Qué os ha despertado? ¿Quién se anima a la primera? Venga, me animo. Ahí, Hola, ahí. bueno, soy Alex. A ver, a mí me genera cierto conflicto interno. Yo no soy madre pues, por el tema, sobre todo de la maternidad y compaginarlo con el mundo laboral.
yo no soy madre de momento, pero sí es verdad que pienso, si en algún momento lo soy, el cómo poder hacer frente a las dos cosas, ¿no? Que bueno, al final es un poco lo que tú venías hablando. Ujú. Y cómo, o sea, cómo poder decidir entre cuidar de tus hijos y no descuidar tu carrera profesional. Como que esto me genera siempre un conflicto, ¿no? Porque al final sí que hay cosas que se pueden, como decías, corresponsabilizar, ¿no? Porque al final si tienes pareja, pues evidentemente los niños son responsabilidad de los dos, pero al final hay unas ciertas responsabilidades como el tema de dar el pecho, que eso la madre no puede, o sea, es ella la que tiene que hacerlo. Entonces ahí se genera, a mí me genera un conflicto el pensar en esta situación para las mujeres, en cómo afrontar esto, ¿no? Porque al final va a haber un tiempo en el que tú vas a tener que dejar ciertas responsabilidades laborales para poder dedicar pues, el embarazo, la baja por maternidad, el amamantar a tus niños si decides darles el pecho, Ujú. no sé, entonces esto ¿Cuál es es lo el conflicto que te genera? el cómo repartir, el cómo me repartiría en esa situación para no descuidar mi carrera profesional y poder dedicarle el tiempo que me gustaría a mis hijos. Claro, bueno, depende también lo que tú quieras hacer. Claro, si tú quieres dedicarle mucho tiempo, pues y tú eres emprendedora. Entonces, ahí tendrías tú, claro, que ahí hacer una negociación también con tu pareja, ver de qué forma, a qué acuerdos llegáis, ¿no? Ujú. Pregunto. Claro, sí, sí. Otra cuestión es que hubiera unas políticas de que promocionaran la natalidad y entonces, ¿no? Pues esa podría ser otra, claro que sí. Mm, mm, Pero si tú quieres maternar, si tú quieres hacer, por ejemplo, crianza con apego o semiapego, ¿no? mm. Eso requiere, claro, muchísima presencia y depende de la actividad que cada una haga, ¿no? Eso supone un tiempo y ahí, bueno, en el caso de que haya una pareja, quizá puedes llegar a acuerdos con tu pareja. Mm. Claro. Mm. No se me ocurre qué más decirte en ese sentido, porque yo como conozco cuál es tu tal, si me dijeras estoy en una empresa, tal, no sé qué, bueno, ahí lo que yo os he comentado es de que en general son ellas, ¿no? Bueno, en general son ellas también porque en un porcentaje alto son las que tienen trabajos, digamos, o más precarizados o ganan menos o también hay un condicionamiento interno, ¿de acuerdo? Bueno, de que quizá no están con su pareja o quien sea, no tiene o no está dispuesta a dejarlo o las empresas no tienen alternativas para que tú puedas maternar. Lo del teletrabajo es una cosa muy actual, ¿no? Que quizá yo creo que esto para determinadas profesiones, determinados cargos, puede ser una solución, ¿no? Pero claro, no tal y como está, tendría que salir una normativa, ¿no? Porque de momento los casos que conozco de teletrabajar, a no ser que seas funcionaria, que conozco algunas que quizá no se ha visto tan afectada, algunas de ellas, el resto estamos trabajando el doble. Teletrabajando y yendo, por ahí alguna me dice que sí, pero yo la experiencia de mujeres que conozco trabajan muchísimo más. Bueno, Hola, venga, Inés. un fumo, sí, María Dolores. Sí, bueno, poco hay que decir porque es totalmente clavado lo que estás diciendo, porque, a ver, desde lo que es el techo de cristal, has dicho algo muy importante, el hablar
o el decir, o el hablar de la igualdad sin implementarla no es suficiente. Porque hay muchas mujeres que debatimos de boca para afuera la igualdad, pero en la realidad seguimos permitiéndole al hombre que sigamos siendo, que sigamos estando, llamémoslo, en segundo plano. Por ejemplo, has hablado de la sororidad. Me doy cuenta de que los hombres, ¿cómo te lo voy a decir? Se apoyan más entre ellos para echar en tierra, ya sea donde una mujer quiera adquirir liderazgo, se asocian. Es como si se pusieran de acuerdo para impedir el liderazgo de la mujer o para hacerte la vida imposible. Y sí, entonces lo que es nuestra sociedad en sí, la desigualdad sigue siendo bastante notoria y bastante alta, porque es algo que hay que trabajar, porque la mayoría se limita o a debatir o a hablar de ella y ahí lo dejamos, pero la realidad es otra. Bueno, has tocado un tema que yo no lo había tocado, que es el tema que hablas de los hombres. Bueno, en fin, habrá de todo, buena gana de hacer una generalización, pero es cierto que, bueno, uno de los primeros pactos que hacen los hombres cuando son niños a veces es ir en contra de las niñas. O sea, quiero decir, hay algo ahí que, bueno, yo creo que está también fomentado por una estructura, ¿vale? Y por unos referentes. Y bueno, cuando decimos que ellos se apoyan, también lo que queremos decir es que se cubren. Sí. Es distinto, cuidado. Sí, es eso. Cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad, y a veces se cubren contra, ¿no? Contra sí, nosotras, sí, sí. contra nosotras, que perciben, no todos, afortunadamente, por favor, pero perciben que nosotras vamos a ocupar un lugar que les corresponde a ellos porque así ha venido siendo. Exactamente. Entonces, nosotras tenemos que saber eso y por eso es importante, si no aliarnos, sí la práctica de la sororidad interna, ¿de acuerdo? Es decir, no hablar tanto de que he tenido una jefa que ha sido muchísimo peor, por ejemplo. Si tú te pones a pensar, seguro que has tenido también, si no jefes, compañeros, hombres, que también te han hecho faenas. ¿Por qué pones el foco solo en una jefa? ¿Por qué, como yo digo muchas veces, cuántas mujeres te han ayudado en tu vida frente a una que te ha jorobado? ¿Veis? Ahí estamos haciéndole el juego al patriarcado y a la estructura que va en contra de nosotras. Pero pareciera a veces en algunas mujeres que no han revisado, no es que sea ni más ni menos, pero no han revisado suficientemente un modelo, porque, a ver, esto es un esfuerzo. Hay toda una construcción que tenemos que deconstruir para poder ver determinadas cosas, ¿vale? Entonces, que no lo han revisado y entonces cuando hablas algo así se ponen nerviosas porque creen que estamos atacando a los hombres. A ver, hablar de nosotras no es atacar a los hombres. ¿Lo veis? Hablar de nosotras es sencillamente hablar de nosotras y a veces por comparación con ellos, con los privilegios que tienen ellos, con los funcionamientos que tienen ellos como género. Luego cada uno tendrá sus peculiaridades como ser individual, ¿sí? Como género que se ha construido con similares imágenes, referentes, propuestas, ideas, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotras muchas veces cuando nos ponemos a hablar que enseguida nos entendemos las cosas que nos pasan, que nos son comunes? Y después de eso, siempre puede haber alguna que no lo ha vivido tan así, que lo ha vivido de otra forma, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de la mayoría y del contexto, que más o menos nos es común, ¿vale? Entonces, lo que acabas de decir quería especificar que no es que ellos se ayuden, también metemos todo, también se cubren, y también se cubren cuando hacen cosas en contra nuestra.
Sí, y que seguimos terminando de apoyar las opiniones o las sugerencias. Es como si siguiéramos necesitando la aprobación de los hombres. Y esto... Bueno, posiblemente tú puedes ver también la diferencia como mujer africana, ¿no? Que lleva muchos años en España. ¿M? Vamos, es que la conozco de otra formación, por eso sé esto, ¿vale? Como mujer africana que lleva aquí ya unos cuantos años, ¿no? También puedes ver un poco las diferencias que hay para que veáis lo que es cambiable, ¿no? Yo Sí, supongo que los hombres africanos sobre las mujeres africanas, ¿no? Pues tienen más poder, digamos, ¿no? Eso no quita para que no veamos lo que ocurre aquí. No podemos olvidarnos, ¿vale? Pero a ti te permite poder ver, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Y esa posibilidad sí, de cambio que no exactamente. afecta a vuestra cultura. La No, cultura es no la una afecta. cosa, efectivamente, la cultura es una cosa y la dominación y el poder Es otra. sirve a veces de esa idea de la cultura para perpetuarse. Sí, 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 porque hay mucho, la gran mayoría se apoyan en la cultura y como nuestra cultura es la supremacía masculina casi al máximo, pero es que eso se puede haber un poco de equidad, no de igualdad, Claro, sino se puede innovar ciertos aspectos, claro, claro. pero Bueno, lo vamos a dejar ahí, María Dolores. Voy a dar paso a otra que también está esperando. Gracias. Que por perfecto. cierto, se llama un fumu, ¿eh? Pilar, no te escuchamos. Ponte el micro, por favor. Inés, muchas gracias por la ponencia, porque verdaderamente lo has plasmado muy rápido todo. Haría falta profundizar, como tú sabes, en muchísimos más temas. Me quedo con la necesidad, y a lo mejor es una osadía teniéndote ahí, lo que yo voy a decir tú lo sabes, pero yo soy madre y he sido madre. Y me quedo con muchas ganas de comentarle a la compañera que lo que hay que bajar son las expectativas de la maternidad. Y a lo mejor es mucho mejor leer lo que nos ha asesorado Inés de Malas Madres. Y empezando por Malas Madres, empiezas el proyecto de madre. Porque nunca desde lo aprendido, como bien nos comenta María y otra serie de cosas, vamos a cubrir esas expectativas tan tremendas que nos impuso el hecho de la maternidad. Lo primero es desearlo con mucho amor y hacerlo lo mejor que sabes. Si luego encima ya te repercute la pareja, pues ya es un milagro. Pero vamos, que seguro que sale bien. Y luego me quedo con ganas de decir también que yo soy una feminista en proceso. Ahora ya lo digo con consecuencia de causa, porque de nuevo nos ha explicado Inés lo oculto. Y claro, cuando vamos viendo lo oculto, son unos patrones de micromachismo que solamente disolviéndolos ayudaremos en esa educación tan mal llevada socialmente entre hombres y mujeres. Es decir, quería exponer eso. Vale. Muchas gracias, Inés. Gracias a ti, Pilar. A ver, ¿alguna que me cuente algo de liderazgo? Yo, Elena, quería comentar, Hola, Inés, Elena. que bueno, me ha encantado cómo nos lo has comunicado todo, súper claro, muy conciso y dando en el clavo, ¿no? Y bueno, me quedo con una cosa que has dicho, que es que parte del proceso nos lo tenemos que creer cada una de nosotras, ¿no? Que no nos lo van a dar todo hecho. Y es así, porque muchas veces nosotras nos ponemos unas barreras que quizás no sean tan grandes las que tenemos enfrente, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer en esto del empoderamiento de la mujer, de igualdad, de la diversidad, etcétera, ¿no? Creo que queda muchísimo, muchísimo.
pero también creo que en los últimos años se ha avanzado, yo lo he visto. O sea, yo creo que aunque solo sea porque es un tema o que está de moda o que está en el ambiente o que las mujeres lo estamos promoviendo mucho, yo sí que veo ciertos avances. Yo he trabajado durante 30 años, soy madre de 3 hijos, he trabajado desde que acabé la carrera, he llegado a posiciones directivas, ¿no?, en grandes empresas, y sí que poco a poco sí que veo cómo esa semilla va cambiando y va creciendo. Entonces, bueno, por romper una lanza también en favor de que no todo es tan oscuro, ¿no?, como lo queremos ver, porque ahí yo creo que sí se están dando pasos y las empresas están reconociendo mucho pues la labor, ¿no?, y la situación de la mujer. Como siempre, hay muchos tipos de empresas y habrá algunas que estén en la prehistoria con este tema, ¿no? Pero en general yo creo que la sociedad sí que está poniendo en valor este movimiento y este impulso, ¿no? Y bueno, pues quería también comentar que yo ahora mismo estoy buscando trabajo porque yo llevo un año desempleada y en los últimos 2 meses, mes y medio, de 8 entrevistas de trabajo que he hecho para puesto de dirección, en 3 de ellas querían mujeres y me lo decían en el puesto, no, es que estamos buscando una posición y queremos que sea una mujer. Claro, yo feliz porque digo, ya me he quitado el 50% de la Qué bien. competencia. Y es así, y han sido 3 empresas, unas más grandes, otras más pequeñitas, pero 3 empresas que, bueno, de 8, pues es casi un 40%, ¿no? Entonces, yo sí que veo que esto se está tomando mucho más en serio y que se está valorando más el papel de la mujer. Y luego también, por otro lado, comentarle a la persona que ha comentado antes, no recuerdo su nombre, cómo voy a compatibilizar, ¿no?, el ser Vale, madre y el Alessandra. trabajar, y el trabajar, pues decirla que adelante, o sea, que se puede, que se puede. O sea, que no va a ser un camino de rosas porque habrá días que te querrás morir del cansancio y no vas a llegar, pero también, como lo que ha dicho Pilar, tenemos que convivir con esa imperfección, que no todo va a ser perfecto, ni como madre ni como profesional, pero tienes que convivir con las dos y balancear. Y en algunos momentos, pues priorizar unas cosas y en otros momentos otras, ¿no? Pero es que nunca va a venir nadie, ni ninguna ley, ni ningún derecho a decirte, tú solo puedes ser madre para que lo hagas fenomenal y olvídate del trabajo. No, eso no va a ser nunca así. Y creo que tampoco sería bueno. Entonces, a estas personas que estáis planteando la maternidad, no hay que tener miedo porque al final es mucho más fácil de lo que parece y sobre todo siempre tienes ayuda de, bueno, no sé, que seas madre soltera, etcétera, ¿no? Pero siempre la pareja, o sea, la pareja siempre va a estar ahí, siempre te va a ayudar. Lo tienes que conseguir y luego, bueno, pues habrá otras personas que tengan. Yo, por ejemplo, en mi caso, tuve muchísima suerte con mis padres, ¿no?, que estuvieron siempre ahí. Mi madre me ayudó un montón. Pero bueno, habrá personas que no tengan esa suerte y también ir adelante. Yo creo que el secreto es convivir con que no todo va a ser 100% perfecto, sino que va a haber momentos. Y nada, quería comentar eso. El síndrome de la impostora, que yo lo tengo mucho, mucho. Cada vez que empiezo algo nuevo me vienen las inseguridades, las creencias. Yo no creo que sea tanto por un tema de machismo o de que estamos por detrás del hombre, sino por nosotras mismas, que nos ponemos unas exigencias muy altas, ¿no?, por cómo somos nosotras. Pero bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias por escucharme y por la ponencia, Inés. Bueno, muchísimas gracias a ti, Elena. Has tocado varias cosas que me gustaría, pero tampoco me quiero retrasar mucho porque supongo que cada una también tiene sus horarios, pero has dicho varias cosas que me parecen interesantes. No he hablado en ningún momento de la acción imperfecta, que es fundamental. Acción imperfecta es fundamental, que se trabaja mucho en el desarrollo del liderazgo, ¿vale? Es más, es bueno hacer acciones imperfectas para que no te bloqueen después, ¿no? Para que no estés en ello, ¿no? Después, cuando has comentado, se me ha ido una cosita que has dicho que me ha parecido interesante. Bueno, sí, es verdad que las empresas ahora quieren talento femenino. Eso es verdad y eso obra en nuestro favor. ¿Dónde está, digamos, la trampa, llamémoslo así?
que no resuelve el otro asunto, que es el asunto del mundo de los cuidados y del mundo de la sostenibilidad de la vida, ¿entendéis? Ese es el tema. Entonces, es bueno saber que quieren talento femenino para que presionemos, no una, varias, porque lo interesante es que nos concienciemos muchas para que todas podamos tener conciencia de ello, ¿no? Y que no se nos penalice después por nuestro mundo de cuidados que tenemos ahí. Pero es verdad que las empresas quieren talento femenino, está de moda y es bueno para nosotras, ¿no? Pero también es bueno y desde luego es exigible que tema de la conciliación, que tengan que tengan un buen protocolo, ¿no? Que tengan un buen para el tema de la conciliación, porque si no al final la mujer carga con todo lo que estáis diciendo ahora, ya saldrás adelante, ya lo cogerá. El niño se pone malo, pues no puedo yo que lo coja otro. Que me parece genial lo que estás diciendo, además de una mujer como tú, Elena, que ha estado de lideresa, y en un mundo y en un momento mucho más difícil quizá que pueda ser ahora en muchos sentidos. Y que has antepuesto también tu carrera, supongo, en muchos momentos, ¿eh? Y bueno, pues el niño tose que se aguante, porque hoy tengo una reunión. Es decir, que hay momentos que es cierto, que es así. O sea, que una tiene que saberse dar prioridad, pero también tiene que tomar la conciencia suficiente como para que sea exigible, en la medida de lo posible, al mundo empresarial y al ámbito social. No solamente el empresarial, ¿no? Porque pueden mejorar la vida, no solamente la nuestra, sino la nuestra y de la gente con la que estamos, porque al final estamos agotadas, irascibles, hartas, medicadas muchas, ¿vale? Con ansiolíticos, o sea, esa es la realidad. Entonces, simplemente tenerlo presente, pero lo de la acción imperfecta, es importantísimo. ¿Alguna otra quiere comentar algo? ¿Me oís? Sí. Sí, quería hacer una matización también a lo que ha dicho Elena respecto a un poco a culpabilizarnos a nosotras de no, o sea, las barreras internas, ¿no? De lo que hemos hablado de los sesgos de género y las barreras internas. Que ella decía que no es una cuestión de machismo, sino que es la sociedad. Entonces, claro, pues es que es la sociedad que nos ha educado también para no tener para no ambicionar el poder, para no ambicionar los puestos de líderes. Entonces, Exactamente. No sé, Elena, a lo mejor no te he entendido bien, pero de alguna manera me ha parecido como que culpabilizabas al final a las mujeres, que es lo que solemos hacer muchas veces, de culpabilidad. Pues cuando se hace comentarios como lo de somos las primeras machistas porque educamos a los hijos. No sé, a lo mejor no te he entendido bien, Elena. No, no me has entendido bien, Marga. Lo que he querido decir es que con el síndrome de la impostora, que yo lo tengo muchísimo, prácticamente cada vez que empiezo algún proyecto nuevo o algo nuevo, siempre se me genera esa inseguridad, ese miedo. En mi caso, el síndrome de la impostora no me viene por un tema vinculado con el tema del machismo, con sociedad de hombres, etcétera, sino me viene por mí misma, por la exigencia que yo tengo de mí misma de estar a la altura siempre, es lo que quiero decir. Que el síndrome de la impostora para mí se me genera por mí. Sí, pero que me refiero yo que esa exigencia, perdona, que esa exigencia no es innata, es por cómo nos han educado, ¿no? Que al final los mensajes que nos han ido enviando, pues era que con mucha sutileza y de otra manera, que nosotras no teníamos que dirigir empresas o que nosotras no deberíamos ambicionar. No sé, no te veo, entonces no sé si eres más joven que yo, pero... No sé quién eres tú, perdona. ¿Eh? No sé quién eres. ¿Quién está hablando? Soy Marga, perdona. Ah, Marga, perdona, vale. Que no sé, que a lo mejor eres más joven que yo, pero cuando yo estaba en el colegio en los 70, pues los mensajes al final eran que las niñas, pues... O sea, que no se les lanzaban los mismos mensajes a mis hermanos. Evidentemente. Que a nosotras. En los años Entonces, 70 claro, que eso al final, que sí, que no es que sea una autoexigencia nuestra, es una autoexigencia impuesta.
Es lo que sí, yo en mi caso no es impuesta, no lo veo como impuesta, lo veo como algo intrínseco a mí, ¿vale? Pero evidentemente los mensajes de los años 70 y los mensajes de los años 80 y 90 y todavía muy, muy actuales, como dices, son así, o sea, las niñas a jugar con las muñecas y los niños a jugar con los coches, ¿no? Eso es Bueno, una pero realidad. si tú hiciste una carrera universitaria de ciencias, ¿no? Quiero decir, porque has tenido ¿no? una dirección financiera, o sea, que es curioso, ¿no? Como esa mezcla que se puede dar, que desde luego, hombre, los mensajes nos afectan a todas, ¿no? Pero también puede ocurrir que igual hay una parte de una también, ¿no? Claro. Que se ve afectada por su propia configuración Sí, psicológica. por su propia forma de ser al final. Y yo ¿Eh? es lo que Pero digo lo que habitual es que en determinados puestos, en determinados espacios, ¿vale? Una parte de esa autoexigencia y de esa inseguridad venga dada por, bueno, porque son espacios que han sido tradicionalmente masculinos, ¿no? Y venimos, bueno, con esa carga dentro, entonces tenemos mucho miedo a equivocarnos, a quedar en evidencia, ¿no? A no ser lo sumamente leídas, aprendidas, ¿no? Entonces eso sí, supone que eso es una autoexigencia interna, más allá, ¿no? Fijaos que hay muchas más mujeres, yo en mis talleres, que les cuesta hablar en público que varones. Y eso Sí. tiene que ver, ¿no? Eso tiene que ver con que si digo algo, que sea algo brillante. Si no, no. Y los varones en general no tienen dificultades. Hablan, ¿vale? En general. seguramente. En general. Los que ya no se exponen, directamente no se exponen, ¿no? Pero hablo de los que sí estamos en medios. Y eso, por ejemplo, es algo significativo. Pero bueno, yo también dejo un margen a que la configuración personal de cada una también es de cada una, ¿no? O sea, quiero decir, puede Claro. haber un margen efectivamente, porque sí sé que has atravesado barreras importantes en otros sentidos, ¿no? Y has estado en ámbitos, bueno, bueno, que supongo que había muchos varones y tú tenías una posición de liderazgo y en un tema que habitualmente hay más varones, ¿no? Así Liderando. es, así es. Que bueno, de cualquier manera nos sirve y lo uno no quita lo otro, porque el que a una no le haya afectado demasiado no quiere decir que no exista lo que estamos hablando, ¿no? Claro, así es. Bueno, Pues ¿alguna ya otra? Vamos cerrando. sí, ¿Mm? sí. Vale. Bueno, yo muchísimas gracias, ya se han ido varias, espero que lo hayáis disfrutado, que os sirva sobre todo y esta conversación también, porque me parece que las conversaciones ayudan también a asentar una serie de cosas, o sea que gracias por todo y ya nos veremos en otros Inés, está lugares. Patricia Sánchez, la concejala. Vale. Nada, no. ¿Cómo? No, le comentaba a Inés que está Patricia Sánchez, la concejala de Igualdad, Vale. que iba a cerrar. Bienvenida, Patricia. Te he estado mirando y digo, ay, pero es que estas pantallitas te he mirado varias veces, pero no, disculpa, nada, Nada, no. no te preocupes. He llegado un pelín tarde que venía de otro sitio, pero vamos, que os he escuchado todo el tiempo prácticamente. Bueno, estoy de acuerdo en muchísimas cosas de las que has dicho y además creo que es necesario que nos pongamos de acuerdo pues, en este tipo de foros porque bueno, al final yo creo que es verdad que cada una tenemos diferentes puntos de vista. Elena tenía uno, quizás diferente o distinto al de Marga, y bueno, y diferente al mío. O sea, que cada una tenemos, según nuestras vivencias, yo creo, un punto de vista diferente. Lo que sí que hay, yo creo que temas muy claros, que son el tema de la maternidad y de bueno, ese ámbito y ese miedo que tiene todo el mundo y que eso yo creo que es de las principales cosas que he hecho en falta yo todavía en que vayamos arreglando. A mí yo sigo siendo una envidiosa de los países quizás más del norte de Europa, los países nórdicos, que bueno, que yo creo que en eso nos llevan una delantera y que eso podría ayudar mucho al tema del empoderamiento femenino, porque el no tener que decidir entre una cosa y otra
en mayor o menor grado al final. Yo también soy madre, no he dejado de trabajar en ningún momento, he trabajado incluso con trabajos a turnos siendo madre, que bueno, que al final es el doble tirabuzón. Pero yo creo que al final siempre eliges un poco y siempre te compartes un poco. Entonces, para evitar quizás ese tema de esa carga que al final nos vamos poniendo constantemente, yo creo que es fundamental que vayamos cambiando leyes, que se vaya apoyando a algo como puede ser la maternidad, que parece que solo es de las mujeres, pero que resulta que es necesaria para que sigamos subsistiendo como mundo y demás. Entonces, bueno, yo creo que una vez que empecemos a avanzar en eso, quizás haya a lo mejor unos avances más rápidos de los que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que hay ciertas bases que necesitamos que se avance, en las que se avance, para poder avanzar con pasos gigantes en otras cuestiones. Pero hasta entonces, pues bueno, yo creo que ahí seguiremos haciendo lo que se pueda y sobre todo dando difusión, dando educación, que para mí es fundamental. Yo soy de las que soy una fan de que creo que hay que educar a las siguientes generaciones y formarlas para que, lo que decía Marga, yo en el cole tampoco tuve referentes femeninos, o sea, no existían, no estaban, no te hablaban, entonces era como que te enfocaban ya muy seriamente hacia ciertos ámbitos, mientras que a los chicos tenían más posibilidades de elección. Yo creo que todas esas cosas al final son una gran mochila que hay que empezar a vaciar para poder, para poder sentirnos libres de elegir y de muchas otras cosas. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Nada, Inés, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. Lo dejamos aquí entonces, ¿vale? Gracias a vosotras. Hasta otro día. Hasta luego. Un besazo a las caras conocidas. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Inés. Un beso, Pilar. Gracias. Cierro.